vamos a orar para poder meditar en la palabra del Señor. Así que cerremos ahí nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice hoy en esta tarde tu palabra, que sea de edificación para cada uno de nosotros, sobre todo como familia. Mi Dios, a diario vamos a enfrentar problemas. Nadie está exento, mi Dios, lo dice tu palabra. Y sabemos, Señor, que nuestras oraciones no siempre van a ser de acorde a lo que nosotros pedimos, sino de acuerdo a tu voluntad. Por eso, háblanos al corazón. Permítenos hoy en esta tarde aprender de cómo enfrentar los problemas de todo índole, pero de manera espiritual. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a Job capítulo 5, versículo del 6 en adelante. Job capítulo 5, versículo del 6 en adelante. ¿Cómo enfrentar los problemas de manera espiritual? Bueno, acá vemos a Job, ¿verdad? ¿Cómo le aconsejan que lo enfrente? Es Elifaz, uno de los amigos de Job, que le habla a través de esta porción del capítulo 5. Recordemos que Job estaba en una situación difícil y llegan estos tres amigos a consolarlo. Y le toca la palabra a Elifaz y le dice, porque la aflicción, versículo 6, Job capítulo 5, versículo 6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente, mira el consejo que le da, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Vamos a orar. Bueno, ya oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta congregación, a la iglesia, al aire me pongo en tus manos. Amén y amén. Bueno, como les decía, estamos viendo a uno de los amigos de Job, su nombre Elifaz. Él se levanta con el fin de consolar a Job, pero al contrario, en vez de consolarlo, le empieza a decir, bueno, ¿y qué pasó? Que no eras tú el que enseñabas a muchos, que no eras tú el que fortalecías las manos de muchos, no eras tú el que fortalecía las rodillas de aquellos que decaían. ¿Cómo es ahora que el mal ha venido sobre ti? ¿Por qué ahora te desalientas? Así comienza este capítulo 5. Y termina diciéndole, algo le debes a Dios. Por eso es que has caído en ese problema, en esa dificultad, porque le dice en el versículo 5, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, en pocas palabras, no va a salir así por así, ¿verdad? Del polvo de la tierra, ni la molestia va a brotar así por así de la tierra, no. Ha tenido que haber sembrado una semilla para que esa semilla brotara y te haya venido lo que te ha sobrevenido. Eso es lo que Elifaz le está diciendo a Job. Prácticamente le está diciendo, le está insinuando que él está cosechando lo que sembró. De eso viene hablando el versículo. Y prácticamente le dice, hay una razón para ese mal o esa desgracia que tú estás pasando. ¿Por qué comienzo con esto? Porque muchas veces ese es lo primero que se nos viene a la cabeza. Quizás estoy haciendo algo malo, quizás por algún pecado, por alguna situación, pero no es así, hermano. Los problemas van a venir así por así. Los problemas no solamente, vaya, claro, Dios muchas veces nos sienta ahí y trata con uno, ¿verdad? Muchas veces tantas cosas que quiere fortalecer, pero usted debe estar preparado, usted y yo, para enfrentar cualquier situación en cualquier momento que pueda llegar a nuestras vidas. Entonces, lo cierto es que como familia, de manera personal, tenemos que comprender algo y lo tenemos que tener claro, que todos vamos a experimentar problemas.
Todos vamos a enfrentar crisis, desafíos, situaciones difíciles en nuestra vida de diferentes maneras, en diferentes tiempos, pero la clave en qué va a estar, en cómo usted las enfrenta. De eso es lo que vamos a estar hablando. Y ese ha sido uno de los propósitos de esta campaña que hemos tenido durante la semana. Usted ha oído diferentes predicaciones, para algunos, algunas aburridas, para otras que le han fortalecido. Pero es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ha venido a fortalecer nuestras vidas porque hemos oído a los siervos que aquí han pasado cómo han enfrentado problemas de diferentes maneras y han salido adelante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. En los salmos nos expresan cómo Dios mantiene, sostiene a su creación. Bueno, Hebreos comienza diciendo que en Jesús se sostiene todo. Por lo tanto, su oración nunca debe de ir dirigida, porque así hacemos muchas veces, a que Dios nos conceda lo que nosotros queremos. Yo no digo que está mal, hermano, sino que a enfrentar las cosas tal como deben de ser, como son. Hemos pasado por tantas experiencias como matrimonio, como familia, como padres, como hijos, hermanos, y muchas veces hemos dicho aquí solo Dios, o muchas veces hemos tenido que esperar en Dios para que las cosas bajen y vuelvan a la calma. Entonces, la Biblia es nuestro manual de instrucción. Bueno, hace poco se nos quebró la plancha y fuimos a comprar una plancha y me dice la empleada, pero me compra una que dure. Y le fuimos a comprar una de más o menos y traía un manual. Yo le digo, léalo porque ahí dice cómo debe de usarla, en qué tipo de ropa. Igual de la misma manera la Biblia, ¿verdad? Es nuestro manual. La Biblia nos da instrucciones, principios, mandamientos claros acerca de cómo debemos, en este caso como miembros de la familia, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de superar los conflictos. Por ejemplo, Efesios, hermano, una carta que es bastante doctrinal, pero el capítulo 5 y 6 da instrucciones claras para la familia. Por ejemplo, esposas, respeten a su marido. Maridos, amen a sus esposas. O sea, claro, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos por obra lo que dice la palabra, no hubieran problemas, digamos, cuando hay pleitos y situaciones así en el hogar, o adulterios, o situaciones de lealtades en la familia. Da instrucciones a los hijos, donde dice, hijos, obedezcan a sus padres, que honren a sus padres, pero también nos dice a nosotros que nosotros los padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Bueno, instrucciones claras. Habla con respecto a los empleados. En este caso, en ese tiempo, a los siervos que obedezcan a sus amos. Bueno, en fin, a lo que quiero llegar, que la Biblia nos da instrucciones claras. Por eso es importante el conocimiento. De eso se ha tratado esta campaña, de conocer más la Escritura, de conocer más la palabra. Porque, bueno, hoy me acerqué a Yadá, que está en discipulado, y estaban hablando cuál es el objetivo de memorizar los versículos de la Biblia. Vamos a ver, Zulmi, dígame uno de los objetivos. ¿Qué esperanza? No, mentira. Juan, no pecar contra Dios. Claro, ¿por qué? Porque usted se recuerda, ¿verdad? Lo que dice el versículo. Entonces usted ya deja de hacer las cosas. Bueno, pero en fin, la palabra de Dios nos da instrucciones claras, pero enfrentamos no solo problemas familiares de conducta en las relaciones, sino problemas que vienen así de repente, mi amado hermano. Por eso denominamos esta semana la semana de la oración para basar, ¿verdad? Que su oración debe ir de acuerdo a como lo dice la Escritura, de acuerdo al Dios que usted conoce, porque así como usted tiene el conocimiento de Dios, así se va a dirigir a Él. Por ejemplo, Señor, ya no van a venir esas preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo?
porque usted sabe que uno de los atributos de Dios es que Él es soberano y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, como quiere, donde quiere. Ese es un atributo de Dios, es la soberanía de Dios. Entonces ya usted ya ora de diferente manera. Señor, ¿qué le dice? Ten misericordia de mí, ayúdame a salir adelante. Entonces ese ha sido el objetivo principal. Y acá vemos muchas familias que sabemos y reconocemos que hemos pasado por diferentes tipos de problemas. Como matrimonio, hemos enfrentado un montón de situaciones. Amén, hermanos. Sí, como decía el pastor, la oración es lo elemental, la comunicación que debemos tener con el Señor. Porque de acuerdo a que usted crece en la oración, usted aprende a depender de Dios. Aprende a que todo lo que nos pueda suceder en la vida, Dios tiene también el conocimiento. Aprende también a conocer los errores que usted comete y saber perdonarnos nosotros mismos luego que Dios nos perdone. Así también fomentamos la comunicación en el hogar. Cuando usted es una persona de oración, Dios le da la facultad de que usted entable conversaciones con sus hijos, con su esposo, en un momento preciso, porque el diario vivir nos lleva de encuentro. Nosotros como familia pues trabajábamos, estudiábamos, éramos padres y pasamos por muchas situaciones como cualquier hogar, económicas, desalentadoras, una cantidad de cosas, pero nosotros nos fortalecíamos con la oración. Fíjese que le voy a contar un testimonio. Prueba de ello es que mi pastor me enseñó a mí a fortalecer la oración para que yo creciera en Dios, para que mi fe creciera, para que mi seguridad de que dependo de Dios fuera plena. Hace 2 años, no, hace 1 año, 9 meses, 9 días, mi madre falleció. Y fue algo que a mis hermanos y a mí nos dolió muchísimo porque fue una muerte tempestiva de 24 horas. Entonces, sobrellevar esa situación a nosotros nos costó muchísimo, más a mi hermana y a mí. Pasamos una semana que nos hablamos por teléfono, no nos hablamos, sino que yo oía el llanto de ella y yo oía el mío y después colgábamos, nos lavamos la cara y a seguir trabajando. Entonces, mi esposo me decía, ora, la fortaleza no te va a venir de que estés llorando, ora. Entonces pasé como 2 semanas que no podía conciliar el sueño, pero me ponía a orar. Casi siempre yo le hablo a mi padre después de las 5 de la tarde. Y un día, en esas 2 semanas, yo me acuerdo que fue una noche que yo casi no dormí, pero sí oré bastante y me sentía tranquila. Y le llamé a mi padre a las 10 de la mañana. Y bueno, hola papá, mire, no sé, no le pregunté cómo estaba, sino que le comenté cosas que habían sucedido con mis hijos que están en Estados Unidos. Y luego le dije, papá, ¿y cómo se siente? Mira, me dijo, si vos no me hubieras hablado, yo me hubiera suicidado. Estaba preparado para suicidarme porque yo no soporto que tu mamá no esté. Entonces, yo, gracias a Dios, me dio la fortaleza como para decirle, papá, pero usted no puede hacer eso solo Dios lo puede definir el día y la hora. Y nosotros, mis hermanos, mis 4 hermanos y yo todavía lo necesitamos. Papá, oremos. Y entonces mi papá estaba con un ánimo tan decaído. Y bueno, mi papá estaba solo y aproveché de llamarle a mi hermana al trabajo y decirle que pidiera permiso para que se fuera a hacer con él. En cuanto mi hermana llegó, le contó en detalle, ¿verdad? Fíjate que si Janet no me habla, yo ya estaba preparando cómo me iba a matar, porque yo no lo soporto. No puedo estar sin tu mamá. Entonces, y se lo contó a mis hermanos, se lo contó a vos, y empezamos a orar. Entonces yo cambié el rumbo de mi oración,
porque ya no era la oración para mí, sino que para que le diera fortaleza a mi papá y le diera salud y siguiéramos adelante. Igual fue también con mis hermanos, pues, porque la mayoría de mis hermanos son pocos para la oración. Ahora su oración ha crecido y eso les ha dado fortaleza, les ha dado valor, les ha dado una cantidad de tranquilidad, una cantidad de decisiones acertadas para tomar, porque todos tomamos decisiones en las cuales no son muy acertadas. Pero gracias a la oración a veces reconocemos el error y tratamos de enmendar. Pero primero con Dios y después con lo que tal vez dañamos. Entonces, cuando mi esposo habla, el pastor habla de la oración y me recuerda también el libro de Primera de Samuel, de Ana, como una oración tan incesante que tuvo para poder concebir, pero no solo para tener un hijo, sino que para glorificar a Dios con el milagro que le iba a dar para tener un hijo, porque ella era estéril. Y fue una oración increíble, incesante, y al mismo tiempo diciéndole a Dios, yo te voy a dedicar a este hijo. Va a ser para glorificarte y para que te sirva todos los días de su vida. ¿Verdad, pastor? Amén. Sí, definitivamente el enfrentar las situaciones de la vida de manera espiritual a través de las disciplinas espirituales que el Señor pues ha puesto a disposición de nosotros, eso nos ayuda no solo a sostenernos en medio de la dificultad, sino a anticiparnos a las cosas. ¿Cómo? Para que no ocurran, no de ninguna manera, para que no lo agarren desprevenido. Por eso es importante doblar rodillas, orar de manera preventiva. En este caso, Elifaz le está recomendando a Job que busque a Dios. Usted sabe que Job era un hombre, como dijo el predicador del viernes, recto. Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Recto, temeroso de Dios, apartado de mal, un hombre justo, no debía nada a Dios. Era una trama que había allá en el cielo, ¿verdad? Que Satanás le había propuesto a Dios. Usted conoce la historia, no vamos a entrar en detalle, pero estaban cuestionando a Job en ese momento que por qué, cuál era el motivo por el cual ellos estaban enfrentando el problema. Y los problemas pueden venir por diferentes cosas, por diferentes situaciones. Entonces, ¿qué es lo que no debemos de hacer ante los problemas? Vamos a entrar en detalle y quiero que vaya a el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, tratar de evadirlos en primer lugar o tratar de huir de ellos, enfréntelos de manera espiritual, enfréntelos poniéndolos en manos de Dios. Por eso le dije, pídale a Dios, busque la salida en el Señor. El Señor le va a poner, le va a abrir puertas, el Señor le va a poner personas, el Señor le va a dar el discernimiento. El Señor le va a decir qué hacer ante los problemas, las dificultades, pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, permitimos que el problema se apodere de nosotros, se apodere de nuestra fe, se apodere de nuestros pensamientos. Por eso Job decía, lo que temí, eso me vino. Por eso usted siempre debe tener su mirada puesta en Dios. Entonces, número 1, enfréntelos. No huya de los problemas. Ruth capítulo 1, y usted conoce la historia, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era como Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de su hijo eran Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una familia enfrentando un problema. Pero ¿qué es lo que sucedió? El sacerdote del hogar, que era Elimelech, o sea, era el líder, él era el encargado, no
pensó o no discernió en primer lugar? ¿Por qué antes de tomar esa decisión venir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Había algo que estaba provocando esa hambruna y era que Dios estaba tratando con Israel. Recordemos que era el tiempo de los jueces. Algunos teólogos o comentaristas dicen que fue en el tiempo de Gedeón, ¿verdad? Verdaderamente no se sabe si fue en ese tiempo, pero algunos coinciden que fue en ese tiempo, que vino hambre a la tierra. ¿Cómo hacía Dios volver a su pueblo? Tiempo de los jueces, a través, cuando ellos se apartaban de sus caminos, bueno, les mandaba a otras naciones para que los sometieran. En este caso vemos que estaban enfrentando una hambruna. ¿Y qué es lo que hace Elimelech? Toma una decisión. ¿Qué dijo? Nos vamos para los Yunai mejor, ¿verdad? Ya que aquí la situación está difícil. En vez de enfrentarla, en vez de venir delante del Señor y decirle, Padre, yo he tratado la manera, como dijo el pastor hoy en la mañana en el sermón, de andar lo mejor que yo puedo delante de ti. Como le decía a David, examíname, yo he tratado de andar en integridad, a ver si encuentras maldad en mí. ¿Con qué objetivo lo hacía David? Con ponerse a cuentas con él. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo enfrentamos lo primero? En primer lugar, venir delante de Dios, preguntarle. Usted sabe cómo está delante de Dios. Usted y yo sabemos qué cositas Dios nos está pidiendo que arreglemos. ¿Será el carácter? ¿Será tantas cosas? En este caso, era Dios tratando con la nación, no específicamente con Elimelech y su familia. Él estaba dentro del paquete. Pero él viene y se apresura y toma una decisión y se va a los campos de Moab. Y dice la Biblia que estuvo ahí, ¿cuánto tiempo? 10 años. Y en 10 años le salió peor que quedarse en Moab. ¿Por qué? Porque murió él y murieron sus 2 hijos y la esposa, bueno, quedó viuda con sus 2 nueras. Entonces, hermano, cuando enfrentemos una situación así, una situación difícil, cuando vengan situaciones difíciles en nuestra vida, enfréntela. Muchas veces nos hundimos nosotros en la preocupación, en el problema, y creemos que no hay solución, y queremos dar lástima, y nos conmiseramos nosotros mismos, cuando nosotros valemos delante de Dios, cuando nosotros podemos venir delante de Dios y decirle, Padre, tenemos libre acceso delante de Dios y decirle, Señor, este es mi problema. ¿Cuál es la decisión que debo de tomar? Entonces él decide irse a Moab. ¿Cuál era la solución que él debía de tomar, hermano? Mire, vaya al versículo 6 del capítulo 1, lo que hizo Noemí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces usted, si sigue leyendo, ver la historia, que van a los campos de Booz, y vos le dices que Dios te bendiga por haberte venido a refugiar bajo las alas del Altísimo, y ahí la vida les cambia. Entonces, no huya del problema, enfréntelo. Creo que como padres hemos pasado por diferentes situaciones y muchas veces no hemos hallado qué hacer. Entonces nos unimos en oración con mi esposa y enfrentamos las situaciones. Sí. Bueno, hace poco mi hijo mayor es padre, ustedes saben. Y cuando la esposa de él estaba embarazada, se puso en una situación grave. Entonces fue un embarazo bien delicado, riesgoso, al grado de ingresarla 4 veces a un hospital. Entonces mi hijo, ¿qué le tocaba? Enfrentar el problema. Y yo lo veía angustiado, abatido, no dormía. Entonces yo oraba por mi hijo para que le diera fortaleza.
Y él llegaba a un punto de decirnos, yo ya no aguanto con esta situación, yo no sé qué hacer. Pero supimos darle valor con la palabra de Dios para que él confiara en él, para que su fe creciera y para que respetara la decisión de Dios, fuera cual fuera. Su esposa estaba al borde de tal vez de la deshidratación cuando lo llevaban al hospital, la niña también, y siempre nos daban un dictamen mal, de que la niña estaba mal y la mamá también. Entonces, bueno, hijo, usted, pues con las botas puestas, no decaiga y Frente al problema. Agradezcale a Dios por esto, dele fortaleza, pídale mucha fortaleza y dígale cómo debo actuar. Hay que seguir adelante, tiene que levantarse, o sea, comer, dormir, porque si uno se deja llevar por la angustia, por la aflicción, entonces usted pierde la concentración y la dependencia de Dios. Si usted se echa a dormir, si mi hijo se hubiera echado a dormir, no hubiera ido a trabajar o se enferma, pues, o le puede dar un infarto de la angustia que va a perder a su hija, no era lo que Dios le estaba enseñando desde pequeño. Él tenía que agarrarse de su fortaleza y enfrentar este problema con la armadura de Dios, con su oración, su servicio y glorificar a Dios con el resultado que tuviese del nacimiento de su hija y también de la salud de su esposa. Un día, pues, me imagino que le va a dar el testimonio, porque es un testimonio grandísimo donde Dios se ha manifestado para que todos pues tomemos en cuenta que Dios lleva el control de las cosas, siempre y cuando sepamos enfrentarnos y no nos perdamos en la angustia, no nos perdamos en el miedo, porque muchas veces, muchas madres entramos en miedo cuando los hijos se nos salen de las manos, cuando toman decisiones, porque nosotros, bueno, yo me he angustiado cuando se enferman porque están lejos. Y yo no puedo agarrar un bus y irme para donde ellos están porque están en otro país. Y uno se imagina lo peor y a saber si lo ingresaron, a saber si se puso mal. Pero y entonces ahí, ok, y Dios pues, ¿y quién te mantiene de pie? ¿Y quién te los está sosteniendo allá? ¿A dónde está tu fe? Bueno, fortaleza, ¿verdad? Y a seguir en mi oración, a depender de Dios y bueno, agradecerle y nunca, nunca renegar de lo que pueda o no suceder en la vida. Sí, yo me recuerdo en esa situación que tenía él con su esposa y su hija, que el pediatra había dicho que la niña no había crecido lo que debía de crecer y posiblemente tuviera consecuencias. Entonces yo lo vi que llegó al consultorio y me dice, ya no aguanto más, se tiró a llorar y yo le digo, mira, confía en Dios, vos le servís a Dios, desde pequeño le servís a Dios. Y me recordé la historia de Ezequías, cuando llega el profeta y le dice, prepara tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué hizo el profeta? Volvió su rostro a la pared y comenzó a decirle al Señor, si yo he andado en tus caminos, he cumplido tu mandamiento, he hecho esto, he hecho lo otro. Y Dios tuvo misericordia de él. Y hermanos, hemos enfrentado situaciones difíciles. Yo creo que mi hermano Raúl me acompañó para la situación que pasó André, médica. Creíamos que era algo del estómago normal y le hacen el TAC y llega el doctor que nos habían recomendado y dice, esta situación es grave, hay que operarlo, fue lo que nos dijo. Y saben, lo primero que yo pensé, ¿a quién le pedí ayuda? En el momento de aflicción, ese es el momento en que usted debe de tener mucho cuidado porque va a empezar a pensar en todas las salidas materiales y terrenales que tiene. Y me acordé que había alguien que nos podía ayudar y que nos podía abrir puertas en un hospital. Y yo me recuerdo que a llamarle iba cuando me acordé de ese versículo en el libro de las Crónicas donde dice, por cuanto consultaste a los médicos y no a Dios, de la cama donde estás, no te levantarás y morirás. Entonces yo dije,
Mejor se lo dejamos en Dios y Dios lo restauró. Entonces, enfrente el problema. En primer lugar, delante de Dios. Si es la muerte, hermanos, en primer lugar, pues sabemos que Dios es soberano. Dios tiene su manera de actuar que no entendemos y no comprendemos. Pero para nosotros los cristianos, la muerte es ganancia, dice el apóstol Pablo, porque pasamos de muerte a vida. Bueno, número 2. En primer lugar le dije cómo no la debemos de enfrentar, cómo evadiendo los problemas, tratando de huir de ellos. En segundo, ¿y cuál es la solución? Bueno, enfrentarlos, venir delante de Dios, exponer nuestro problema y Dios nos va a sostener, y si no nos da la salida, Él nos va a ayudar para que usted y yo podamos hacerle frente a la situación. Número 2, creer que a mí no me puede pasar. Le digo esto porque muchas veces nos pensamos en lo que está pasando el otro, vemos las situaciones que están atravesando, muchas veces hacemos el corazón duro cuando aquel necesita palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras espirituales que llegan a fortalecerlo. Muchas veces nosotros hacemos caso omiso o estamos viendo que la persona sufre y porque nosotros estamos bien, creemos que no nos puede pasar. Mire, delante de Dios no hay distinción de clase social, de raza, de nada. Todos somos iguales delante de Dios. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Y aquí vemos un caso de este que sí me convenció, mire, que tuvo una verdadera conversión. Quiero que vaya a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Quién podía creer que a este le podía pasar algo que solo los pobres enfrentaban? Y me refiero a Naamán. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál le dije? Que usted y yo no debemos de hacer, creer que a nosotros no nos puede pasar. Por eso si usted enfrenta alguna situación es con un propósito. Esas situaciones que usted ha atravesado le sirven o nos sirven para darle aliento a los demás que están pasando por las mismas situaciones. Y dice este general sirio, Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía como en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? ¿Y dónde quedó su posición ahí? ¿Dónde quedaron sus estrellas? Bueno, hoy, unas palmitas usan los generales de aquí, ¿verdad? Hoy en día. ¿Dónde quedó su valentía? ¿Saben quién le dio la solución? La empleada que tenía en la casa, una israelita. ¿Y qué le dijo? Mi señor, si fuera donde el profeta allá en mi tierra, él la sanaría. Y va delante del rey para que le dé cartas, para que le dé una orden, porque Siria en ese momento era una nación fuerte, para que le dé una orden a Joram, el rey que estaba al frente, y que por ser general le dieran sanidad inmediatamente a él. Y va con todo, con una gran comitiva y regalos hacia Israel. Y saben, el profeta ni lo recibió, ni la puerta le abrió, pues. Solo le mandó a decir que se fuera a bañar 7 veces al Jordán. Y dijo, a ese río Chuco, porque en ese tiempo lo tenían como el Acelguate de hoy en día. Habiendo en mi nación 2 ríos hermosos, me manda a bañar. ¿Y qué le dijeron los criados? Mi señor, hemos hecho un viaje largo, ya estamos aquí, ¿qué te cuesta? Ve al Jordán y báñate. Y mire, dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará
el lugar y sanará la lepra. Abad y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que estas aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo Naamán recibió la sanidad? Cuando vino delante de Dios, cuando puso por obra la palabra que el profeta le había dado. Entonces, hermano, no importa nuestra condición, cara vemos, corazón no sabemos. El sábado atendí a un alto funcionario, ¿verdad? De acá, de este país, y yo le digo a mi hijo, mira, ando una cara, le digo yo, ando una gran carga dentro. Y bueno, en ese momento Dios me dio palabra y le digo, mira lo que estoy leyendo, y le enseñé la Biblia. Hermanos, casi se le salen las lágrimas, no sabíamos qué carga andaba él. Entonces, no importa la condición en que estemos, no importa la posición que tengamos, delante de Dios somos iguales. Todos necesitamos de Dios. Por muy fuerte que usted se haga, por mucho que usted trate de disimular, hermanos, necesitamos de Dios. Entonces, dejemos atrás el orgullo, dejemos atrás nuestra posición, dejemos atrás lo que creemos que somos y dobleguemos nuestras rodillas delante de Dios, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Y si estamos aquí es porque Él nos ha llamado y que Él nos va a ayudar a salir adelante.